Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Estamos con el libro segundo y vamos a terminar hoy el capítulo 9. El capítulo 9 es innominado, pero lo han dedicado Neil y Dios a una conversación sobre la educación de los niños. Hoy presumiblemente lo vamos a terminar en esta quinta parte y en las 4 partes anteriores pues he hecho un pequeño resumen de todo lo que se ha hablado para poder seguir en esta última parte, pues el final de la conversación. Se había hablado de que no lo estamos haciendo bien en el mundo con la educación de los niños respecto de lo que decimos que queremos. Es decir, Dios no juzga si lo hacemos bien o mal, sino que respecto de lo que nosotros decimos que queremos, un mundo mejor, no lo estamos consiguiendo en lo referente a la educación de los niños. Que hemos malinterpretado el significado, el propósito y la función de la educación, que solo damos conocimiento, pero no damos sabiduría, que enseñamos qué pensar en vez de cómo pensar, con lo cual estamos ya dándole a los niños la solución final de lo que queremos que ellos crean. Le estamos amoldando su sistema de pensamiento conforme al nuestro. Y además no solamente eso, sino que les enseñamos versiones distorsionadas de la realidad. Por ejemplo, en la historia. Les enseñamos la historia que nos conviene que aprendan. Y no le damos educación práctica para la vida. Pues, por ejemplo, la educación sexual. Yo hacía una referencia en las sesiones anteriores de que había que contextualizar históricamente esta conversación de Neil y Dios porque se da en la década de los 90 y, lógicamente, pues en la década de los 2020, 30 años después, las cosas han cambiado mucho. Muchas cosas de las que decía Dios se han paliado en cierta medida y en algunas otras cosas pues parece que se han paliado, pero en realidad los intereses subyacentes a esos cambios pues siguen siendo muy particulares y correspondientes a agendas que se han realizado. Con lo cual, la reflexión que hacíamos era que si bien nosotros tenemos que ir a un modelo de educación mejor, el no estar consiguiéndolo no implica que volvamos al modelo de educación de los 90, sino que intentemos de nuevo conseguir una educación de los niños mejor. Para eso hay que conseguir, lógicamente, los estudiantes de espiritualidad lo sabemos, un cambio de conciencia individual y masivo, de forma que finalmente pues haya suficiente masa crítica en el mundo con una conciencia espiritual, con una conciencia superior, que eso produzca los cambios colectivos perseguidos. Decía también la conversación entre Neil y Dios que había una manipulación de la consideración de los viejos valores con respecto a los nuevos valores. Dios apostaba por ir sucesivamente adaptando los valores a la realidad y Neil se apoyaba completamente en los viejos valores. Y bueno, pues la manipulación consistía en que en el mundo, respecto de la educación de los niños, estábamos agarrándonos a los viejos valores interesados, particulares, partidistas, de lo que a las personas mayores nos convenía. Y estábamos relegando los nuevos valores porque no nos convenía a las personas mayores y teníamos que darle en ese sentido a los niños una oportunidad de ir modificando la sociedad en el sentido de ir adaptando los valores. Ponía Dios ejemplos de sociedades altamente evolucionadas. Dios, cuando pone ejemplos de sociedades altamente evolucionadas, pone ejemplos de algunas sociedades tribales de la Tierra, pero principalmente pone ejemplos de otras sociedades extraterrestres altamente evolucionadas, mucho más evolucionadas en todos los sentidos que nuestra sociedad humana de la Tierra.
Decía Dios que los mayores no quieren correr el riesgo de que los jóvenes no estén de acuerdo en cómo se hicieron las cosas y que esa es la razón de la manipulación que se realiza en las escuelas, el conseguir que los jóvenes asuman y acepten todo lo que se hizo previamente por sus mayores, en vez de tener suficiente capacidad de autocrítica y reconocer entre los jóvenes que se hicieron las cosas mal. Insisto, todo esto en el contexto histórico de los 90. Posteriormente ha habido bastantes cambios, aunque, bueno, los que estamos un poco pendientes y nos hemos educado precisamente pues, en los 80, 90, 2000, etcétera, pues sabemos y tenemos hijos ahora, sabemos que no se ha llegado, aunque ha habido cambios, no se ha llegado y en algunas cuestiones estamos bastante peor. Pero eso no debe desalentarnos para buscar el propósito de conseguir una educación de los jóvenes en el sentido en el que dice Dios, que además coincide con el sentido de otros textos espirituales revelados profundos. Daba Dios ejemplos de varios problemas actuales sin resolver, medioambientales actuales en aquel momento de la década de los 90, medioambientales, pobreza, explotación infantil, armamento y guerras, manipulación, represión sexual, violencia a la hora de actuar la geopolítica internacional, etcétera, etcétera. Referido también bastante, por supuesto, a Estados Unidos. Decía Dios que los jóvenes finalmente imitan a los mayores cuando ven que no les pueden cambiar, con lo cual se va sucediendo un tránsito generacional sin que se avance y estamos atascados sin que haya definitivamente un gran cambio. Hacía Dios una propuesta de educación según las sociedades altamente evolucionadas, tratar a los jóvenes como espíritus, suprimir las referencias a la violencia en la educación, en la televisión, en la cultura, en el cine, educación sexual y de pareja, supresión de la competencia malentendida, la competencia en el sentido de jerarquía de habilidades. La competencia bien entendida es ir fomentando según las habilidades de cada uno lo que puede ir consiguiendo sin necesariamente tener que comparar las habilidades de unos y otros, dado que algunos pueden tener unas habilidades en algunas cosas y otros en otras, y hay que fomentar ambas. Hay una frase que no me parece que resuma bien la cuestión, pero sería así como hasta un subnormal puede ser un genio en alguna determinada materia. Pues esto es algo que es similar a lo que está apuntando Dios en este punto. Fomento del arte y la cultura, práctica en los niños, fomento de la lógica y el pensamiento crítico, el reconocidamente necesario cuestionamiento de todo. Y basar el plan de estudios sobre unos conceptos centrales, que serían consciencia, honestidad y responsabilidad. Y a realizar un refuerzo de la escuela como lugar de educación. Hacía yo otro comentario respecto a este tema porque ahora mismo, como, en fin, en muchos países del mundo estamos contemplando cómo la escuela se utiliza para implantar un adoctrinamiento sectario de los gobiernos de turno que siguen determinadas agendas, pues ahora mismo lo de hacer de la escuela el baluarte principal de la educación de los niños no nos suena bien, pero yo apelaba a intentar impedir que los árboles no nos dejen ver el bosque. Tenemos que hacer un refuerzo de la escuela sobre la base de la honestidad, la conciencia y la responsabilidad. Lógicamente, no sobre la base del adoctrinamiento sectario del gobernantillo, tiranillo de turno, que aunque esté en democracia, últimamente hay bastante gobernantillo, tiranillo. Y respetar, decía Dios, unos acuerdos básicos que en miles de años hemos sido incapaces de avanzar hacia ellos. Y decía que los acuerdos básicos eran los siguientes:
resolver los conflictos sin violencia, aprender a resolver los conflictos sin violencia, aprender a vivir sin miedo, aprender a actuar con desinterés, aprender a amar sin condiciones. Decía Dios que estos eran acuerdos básicos que no habíamos empezado literalmente siquiera a acercarnos a una comprensión de ellos, mucho menos a implementarlos después de miles y miles de años. Precisamente en este punto nos quedábamos porque después de decir Dios esto, había una pregunta de Neil. ¿Hay alguna salida de ese desastre? Pues bien, nuestra quinta parte, la sesión de hoy, comienza en este punto y dice así. Contesta Dios a esa pregunta. ¿Hay alguna salida de este desastre? Dice Dios. Sí, está en sus escuelas, está en la educación de sus jóvenes, su esperanza está en la siguiente generación y en la siguiente, pero deben dejar de sumergirles en las formas del pasado. Esas formas no han funcionado, no les han llevado donde dijeron que querían ir. Pues efectivamente, el mundo de la modernidad y el mundo del bienestar para todos, pues no se ha conseguido finalmente. Se ha conseguido avanzar bastante, de muchas formas nominalmente, en algunas formas efectivamente, pero queda mucho camino por recorrer. Y dice Dios, la solución está en las escuelas, en la educación que le dais a vuestros jóvenes. Y tiene toda la lógica del mundo, porque la educación recibida hoy en día por un ser humano, desde el punto de vista espiritual y desde cualquier otro punto de vista, es un gran elemento de influencia en cómo se va a realizar y desarrollar ese ser humano cuando sea adulto, efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí nos queda bastante que avanzar. Decía, sigue contestando Dios a Neil, esas formas no han funcionado, no les han llevado a donde dijeron que querían ir, pero si no tienen cuidado, irán exactamente hacia donde se dirigen. 30 años más tarde, ¿a dónde hemos ido exactamente? Pues quizás hemos ido exactamente hacia donde nos dirigíamos, porque, bien, yo sinceramente entiendo que los adolescentes de ahora, por regla general, podían haber recibido una mejor educación en estos últimos 10 años de la que han recibido. Pero eso también es una cuestión de opinión desde un punto de vista de estudiante de espiritualidad. Claro, lógico que sea así. Exclama Dios, así que paren, den media vuelta, siéntense juntos y compartan sus pensamientos, creen la más grandiosa versión de la más grandiosa visión que hayan tenido de sí mismos como raza humana. Luego, tomen los valores y los conceptos que apoyan esa visión y enséñenlos en sus escuelas. ¿Por qué no tener cursos como, y da Dios una lista de cursos? Comprensión del poder, resolución pacífica de conflictos, elementos de las relaciones amorosas, personificación y autocreación, cuerpo, mente y espíritu. 2 puntos. ¿Cómo funcionan? Creatividad cautivadora, celebrarse a uno mismo, valorar a otros, expresión sexual alegre, justicia, tolerancia, diversidades y similitudes, economía étnica, consciencia creativa y poder mental, consciencia y despertar, honestidad y responsabilidad, visibilidad y transparencia, ciencia y espiritualidad. Nos ha dado Dios aquí no menos de 17 asignaturas que podríamos implementar en los planes de estudio, que son asignaturas referidas a la sabiduría y que, lógicamente, ya nos dijo Dios, no podéis olvidar el conocimiento, tenéis que enseñar la lengua, las matemáticas, la historia,
las ciencias, eso es evidente, pero tenéis que enseñar también aplicación práctica del conocimiento a la vida. Y por supuesto, aquí vemos que hay mucha espiritualidad en esto que está configurando Dios como un posible plan de estudios de la parte de la sabiduría. Hay mucha espiritualidad. Y esto, los estudiantes de espiritualidad sabemos, no tenemos ninguna duda de que el mundo no va a cambiar hasta que la espiritualidad profunda se enseñe en las escuelas. Replica Neil, mucho de esto ya se enseña, le llamamos ciencias sociales, y le repone Dios. No estoy hablando de una unidad de 2 días en un curso de un semestre. Estoy hablando de cursos separados para cada una de estas cosas. Es decir, incidir realmente en todo ello, no para cumplir el expediente de un pacto político de modernizar. No, incidir realmente, un cambio efectivo. Estoy hablando de un plan de estudios basado en valores. ¿En qué valores? Pues valores espirituales. ¿Cuáles van a ser? Claro. ¿Qué otros? Esto lo sabemos los estudiantes de espiritualidad, no lo sabe el resto de la gente, pero bien, se lo tenemos que contar. Tenemos que, de alguna manera, por lo menos poner a disposición de todo el mundo. Creo que en estos últimos 30 años eso se ha hecho. Es decir, ya están a disposición de todo el mundo toda la información espiritual profunda que necesita conocer la gente. Y hay mucha gente que va, pues poco a poco, teniendo su primer despertar a la espiritualidad profunda y va entrando al estudio y a la práctica. Muchos de los que estamos ahora mismo viendo estas informaciones, pues ha sido así. En los últimos 30 años, en los últimos 20, en los últimos 10, en los últimos 5, en los últimos 2 y en el último año nos hemos dado cuenta de que existe esto. Y en cuanto empiezas con esto, pues te das cuenta de que el mundo no tiene solución válida si no es de forma que se empiece a enseñar a los niños sobre la base de la espiritualidad profunda. Yo le llegué a llamar el espiricentrismo, es decir, tener la espiritualidad como centro de atracción de todos los aspectos de la vida, la educación, la economía, las relaciones, la salud, todo. Sigue diciendo Dios. Ahora están enseñando un plan de estudios basado ampliamente en datos, década de los 90. Ahora ha cambiado un poco esto, pero bueno, estas asignaturas que ha dado Jesús, que ha dado Dios, no las están enseñando en las escuelas todavía. Con lo cual, nos queda mucho cambio. Estoy hablando de enfocar la atención de sus niños lo más posible en comprender los conceptos centrales y las estructuras teóricas sobre las que su sistema de valores puede construirse. Consciencia, honestidad, responsabilidad. Son 3 principios espirituales profundos, por supuesto. Así como ahora lo hacen sobre datos y hechos y estadísticas. Es decir, cambiar de solo datos, hechos y estadísticas a también valores de un sistema espiritual profundo. En las sociedades altamente evolucionadas de su galaxia y su universo, sociedades sobre las que hablaremos más específicamente en el libro 3, que habla mucho en el libro 3 sobre todo esto, lo veremos más adelante. Los conceptos para vivir se enseñan a los niños desde temprana edad. Y esto que dice Dios está corroborado ahora mismo por informaciones que estamos recibiendo de estas sociedades altamente evolucionadas. Y nos dicen todas exactamente igual que lo que dice Dios. ¿Cuál? Pues el que tenga ojos para ver, que vea. Lo que ustedes llaman hechos, que esas sociedades consideran mucho menos importantes, se enseñan más adelante. En su planeta han creado una sociedad en la que cualquier pequeño aprende a leer antes de entrar a la escuela, pero todavía no aprende a dejar de morder a su hermano.
y una niña ha perfeccionado sus tablas de multiplicar usando tarjetas para memorizarlas desde los primeros grados, pero no ha aprendido que no hay nada vergonzoso sobre su cuerpo. Ahora mismo sus escuelas existen principalmente para proveer respuestas. Sería mucho más beneficioso si su función principal fuera hacer preguntas, en vez de proveer respuestas estereotipadas, tasadas, respuestas eh, sin capacidad de cuestionamiento. Esto es así. No, no, pregúntale al niño que reflexione y luego cuéntale cómo piensan los demás y que se configure em, su propio proceso de llegar a la comprensión de algo. Luego le cuentas lo que piensan los padres, lo que piensa la sociedad, lo que piensan los historiadores, lo que piensan unos y otros. Le das todos los datos, pero pregúntale qué piensa él también. Sería mucho más beneficioso si su función principal fuera hacer preguntas. ¿Qué significa ser honesto o responsable o justo? ¿Cuáles son las implicaciones? De hecho, ¿qué significa 2 más 2 igual a 4? ¿Cuáles son las implicaciones? Las sociedades altamente evolucionadas inspiran a todos los niños a descubrir y crear esas respuestas por sí mismos. Y de hecho, bueno, pues, en fin, una anécdota absolutamente práctica. Yo soy consciente de que en España el colegio es un colegio privado, pero es el colegio que en los últimos años siempre queda primero en la clasificación de las notas de los niños de los exámenes oficiales antes de entrar en la universidad. Y bien, pues este colegio privado, cual conozco muy bien, tiene un método completamente empírico. Y entonces, en vez de darle a los niños la información, como dice Dios, que tienen que aprenderse, les piden que busquen por ahí toda la información y se configuren ellos un cuaderno completo. Luego el profesor ya empieza sobre esa base a explicar lo que piensan unos y otros sobre esa materia, pero el método es diferente. Y fijaos que funciona, y no funciona un año, funciona todos los años desde hace bastantes años. Esto es un, un apunte, una anécdota. No voy a hacer publicidad de ese colegio, lo conozco muy bien, perfectamente, y sé que este es el resultado que tiene este método. Y es un método que coincide bastante con este que está sugiriendo Dios en esta conversación. Responde Neil, pero eso llevaría al caos. Y le replica Dios tranquilo, en oposición a las condiciones no caóticas bajo las que viven actualmente. Le responde tranquilo e irónico. Está bien, llevaría a más caos, concede Neil. Sigue Dios. No estoy sugiriendo que sus escuelas nunca compartan con sus niños nada de lo que han aprendido y decidido sobre estas cosas. Al contrario, las escuelas sirven a sus alumnos cuando comparten con los jóvenes lo que los viejos han aprendido y descubierto, decidido y elegido en el pasado. Los estudiantes pueden entonces observar cómo esto ha funcionado o si no ha funcionado. En sus escuelas, sin embargo, presentan esta información al estudiante como eso que está bien, no eso que se hizo, sino eso que está bien y que hay que seguir haciendo. Mientras que la información en realidad debería ofrecerse solo como eso, información neutra. La información pasada, sigue diciendo Dios, no debería ser la base de la verdad presente. Esto es algo muy interesante porque es un argumento que utiliza el libro de Urantia en la parte, en general en todo el libro, pero sobre todo en la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús, cuando habla de cómo ya con posterioridad a la muerte de Jesús, finalmente acabó
instituyéndose una iglesia en base a la figura de Jesús y no de su mensaje, y además cristalizando dogmas de aplicación eterna, cristalizando dogmas que no podían cambiar, de tal manera que al final incluso lo que no podía cambiar ha tenido que cambiar porque era muy evidente que no se podía seguir sosteniendo un dogma eterno de unas determinadas características en la evolución de la civilización humana, era evidente. Pero es exactamente el mismo argumento que está aquí dando Dios. La información pasada no debería ser la base de la verdad presente. La información de un tiempo anterior o experiencia siempre debería ser solo la base de nuevas preguntas. La pregunta debería ser siempre el tesoro, no la respuesta. La pregunta, no la respuesta. Esto tiene que ver con la mejor pregunta que le puede hacer un estudiante de espiritualidad a el espíritu, a su yo superior, a un guía, a un maestro ascendido, y es, ¿qué es lo que yo necesito saber? ¿Qué es lo que yo necesito saber? No una pregunta sobre algo concreto. Dime esto, no. ¿Qué es? Dime qué es lo que necesito saber. Pues tiene que ver con esto. La pregunta debería ser siempre el tesoro, no la respuesta. Y las preguntas siempre son las mismas, dice Dios. En lo que respecta a esta información pasada que se te ha mostrado, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Método práctico directo. Te doy la información sobre esta cuestión de cómo ha sido. Ahora, lo primero, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? El niño se pone a pensar por sí mismo. Al niño se le pide su criterio. Al niño no se le está juzgando si se ha aprendido otro criterio. Se le pide el suyo y se le da el mismo valor. Tu criterio, lo que tú pienses, es importante. Dime cuál es tu criterio respecto de esto. Has estado estudiando todos estos datos, todos estos hechos, toda esta información. ¿Qué opinas? Pues este es el sistema. Siempre esta es la pregunta clave, dice Dios. Siempre el mismo enfoque. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? 3 veces lo repite Dios. Esto también tiene su sentido oculto. Obviamente los niños traerían los valores de sus padres a esta pregunta. Los padres continuarían teniendo un papel muy fuerte. Obviamente el papel principal, reconoce Dios, en la creación del sistema de valores del niño. La intención y el propósito de la escuela sería apoyar a los niños desde temprana edad hasta el fin de su educación formal para explorar esos valores que les están trasladando sus padres y aprender a usarlos, aplicarlos y hacerlos funcionales y sí, incluso cuestionarlos. Claro que sí, pero ¿os imagináis que todos los niños del mundo siempre adoptasen los valores de sus padres? No habría evolución ninguna, pero si es que es de lógica aplastante, es como se dice comúnmente, si es que es de perogrullo, es que esto que dice Dios es de perogrullo. Pues los padres que no quieran que sus hijos cuestionen sus valores no son padres que amen a sus hijos, porque amar es permitir ser, porque amar es conceder libertad completa al ser amado. Y esto es una cuestión ampliamente repetida en los textos espirituales profundos. Pues los padres que no quieran que sus hijos cuestionen sus valores no son padres que amen a sus hijos, sino que se aman a sí mismos a través de sus hijos. Pues esto es lo que dice Dios y le replica Neil, que ya volvía a encenderse. Quisiera, bueno, en este caso no. Neil se enciende, pero al final acaba comprendiendo lo que dice Dios porque es que son evidencias aplastantes. Cuánto quisiera que hubiera escuelas como las que describes. Ya se
rinde Neil completamente. Responde Dios, hay algunas que buscan acercarse a este modelo. ¿Las hay? Sí. Lee los escritos de un hombre llamado Rudolf Steiner. Explora los métodos de la escuela Waldorf que él desarrolló. Escuela Waldorf que, hasta donde yo logro alcanzar a conocer, que es muy poco, creo que están en todos los países o en los principales países. Por supuesto, en España sí que hay escuelas Waldorf. Dice Neil, bueno, por supuesto, he escuchado de esa escuela. ¿Este es un comercial? Le pregunta Neil a Dios. ¿Estás haciendo publicidad de...? Y le dice Dios, es una observación. Rudolf Steiner, por supuesto, es un personaje muy relevante en la espiritualidad del siglo XX y bien, pues el que quiera, yo le recomiendo que se lea su biografía y alguna cosa que él haya podido escribir, escribió muchísimas cosas. No es sencillo leer a Rudolf Steiner, pero un vistazo a su biografía sí que es muy interesante. Hay canales de YouTube dedicados a Rudolf Steiner, por cierto, también se pueden buscar. Y le dice Neil, porque sabías que yo estaba familiarizado con las escuelas Waldorf. Lo sabías, como diciendo, que te he pillado, Dios. Tú sabías que yo ya sabía de las Waldorf. Por supuesto que lo sabía. Todo en tu vida te ha servido y te ha traído a este momento. No empecé a hablarte al principio de este libro. Te he estado hablando durante años a través de todas tus asociaciones y experiencias. Está reconociendo Dios lo que nos llevan diciendo los textos ya, pues, desde siempre, y los textos espirituales modernos muchas décadas, que estamos constantemente recibiendo influencias mentales a nivel inconsciente y que luego, bueno, pues nos realizan pequeños ajustes para servirnos información a la hora de decidir. Luego nosotros elegimos porque tenemos libre albedrío, pero esas influencias espirituales las estamos teniendo. Y le pregunta Neil, ¿estás diciendo que la escuela Waldorf es la mejor? No, estoy diciendo que es un modelo que funciona considerando a dónde quieren llegar como raza humana, considerando lo que dicen querer hacer, considerando lo que dicen que quieren ser. Estoy diciendo que es un ejemplo, uno de muchos que podría citar, aunque son escasos en tu planeta y en tu sociedad. En los 90, ahora siguen siendo escasos, aunque mayores que los que había en los 90, de cómo la educación puede lograrse de una forma que se enfoque en la sabiduría más que en el conocimiento. Y Neil, como sabe de las escuelas Waldorf, pues ya se suelta a hablar sobre ellas y dice, bueno, es un modelo que yo apruebo en gran medida. Hay muchas diferencias entre la escuela Waldorf y otras escuelas. Déjame dar un ejemplo. Es uno simple, pero ilustra dramáticamente el punto. En la escuela Waldorf, el maestro pasa con todos los niños a través de todos los niveles de la enseñanza y la experiencia primaria. Durante todos esos años los niños tienen el mismo maestro, en lugar de moverlos de persona a persona. ¿Puedes imaginar el lazo que se forma? ¿Puedes ver el valor? Todo esto lo está diciendo Neil, no Dios. El maestro conoce al niño como si fuera suyo. El niño pasa a otro nivel de confianza y amor con el maestro. Es que se convierte en un maestro espiritual, se convierte en un guía, lo que le abre puertas que muchas escuelas tradicionalmente orientadas nunca soñaron que era posible, a través de ese nivel de confianza y amor con el maestro. Al final de esos años, el maestro regresa al primer grado, empezando de nuevo con otro grupo de niños y llevándoles de nuevo a lo largo de todos los grados. Un maestro dedicado de Waldorf puede terminar con solo 4 o 5 grupos de niños en toda su carrera, pero él o ella habrá significado algo para esos niños más allá de cualquier cosa posible en un esquema escolar tradicional.
A mí esto me parece maravilloso, personalmente, maravilloso. Claro, el maestro de la escuela Waldorf tiene que ser un maestro espiritual necesariamente, en algún sentido de la palabra. Este modelo educativo reconoce y anuncia que la relación humana, el vínculo y el amor que se comparte en tal paradigma es tan importante como muchos datos que el maestro puede impartirle al niño. Es como tener un tutor fuera de casa. Sí, responde Dios, es un buen modelo. ¿Hay otros buenos modelos? Le pregunta Neil. Sí, han estado haciendo algunos progresos en tu planeta en lo que respecta a la educación, pero es muy lento. Incluso el intento de colocar un plan de estudios orientado en metas, enfocado en el desarrollo de habilidades en las escuelas públicas, se ha enfrentado a una enorme resistencia. Bueno, durante estos 30 años los métodos han cambiado los métodos, pero si bien ha cambiado la forma, los contenidos no son contenidos espirituales profundos, son contenidos doctrinarios procedentes de agendas, diversas agendas, agendas religiosas, agendas políticas, agendas internacionales, pero siguen siendo contenidos de agendas, no espiritualidad profunda, transversal, salvo escuelas como esta Waldorf que están mencionando Dios y Neil. Decía Dios que se han estado haciendo, repetimos, algunos progresos en tu planeta en lo que respecta a la educación, pero es muy lento. Incluso el intento de colocar un plan de estudios orientado en metas, enfocado en el desarrollo de habilidades en las escuelas públicas, se ha enfrentado a una enorme resistencia. La gente lo ve como una amenaza o algo ineficiente. Quieren que los niños aprendan datos. Aún así, hay algunos atajos, pero hay mucho que hacer. Años 90. Ahora sigue habiendo mucho que hacer, porque ha cambiado la forma, pero el contenido ha pasado de ser uno muy conservador a otro muy agendístico. Vaya. Pues bien, termina Dios. Y esa es solo una área de la experiencia humana que necesita repararse, dado lo que dicen que buscan ser como raza humana. La educación de los niños, solo una de las áreas. Conviene Neil. Sí, me imagino que a la arena política también le servirían algunos cambios, responde Dios. Eso es seguro. Y esta última se refiere a que el capítulo 10, que es la continuación, se basa en una conversación de Dios y Neil sobre política internacional, nacional, pero también bastante geopolítica, con lo cual es interesantísimo. Este capítulo 9 sobre la educación de los niños a mí me ha parecido maravilloso, ha dado oportunidad además para poder poner en contraste todo eso que conversaban Neil y Dios en los 90 con lo que ocurre ahora y poner en contraste un poco las actitudes que está habiendo de las personas conscientes en general respecto de la educación y cómo deberían ser las actitudes de las personas conscientes de la espiritualidad profunda, no las conscientes en general, que pueden provenir de otro tipo de conciencia menos profunda. Entonces, ha dado la oportunidad de comentar todo esto, me ha parecido que ha sido muy interesante y, por lo tanto, para nuestra siguiente sesión dejamos el capítulo 10, que va sobre política nacional e internacional. Esto será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.